Buenos días, mi nombre es Marco Borelli y les voy a hablar un poco sobre los temas obtenidos en clase en el laboratorio de comunicaciones digitales. Empezamos con la modulación PAM o modulación por amplitud de pulso. Esta es una técnica de modulación de señales analógicas donde el desfase y la frecuencia de la señal quedan fijas y la amplitud es la que varía. Dichas amplitudes pueden ser reales o complejas. Si se representan las amplitudes en el plano complejo, se tienen las denominadas constelaciones de señal. En función del número de símbolos o amplitudes posibles, se llama la modulación N-PAM. Así se obtiene 2PAM, 4PAM, 260PAM, etc. De la correcta elección de los puntos de constelaciones, que son las amplitudes, depende la inmunidad al ruido, que es la distancia entre puntos, o la energía por bits, que es la distancia al origen. ¿Cómo se produce la modulación PAM? La información a transmitir, que es la señal de mensaje, se codifica en la amplitud de los pulsos de señal. La amplitud de la señal portadora de mayor frecuencia varía de acuerdo con la señal de información. En el proceso de modulación de la señal, en cada periodo de símbolo instantáneo, la señal original es obtenida del nivel de amplitud de la señal portadora. Ahora bien, ¿cómo se modula? ¿Cómo se crea? La señal modulada PAM se da del producto de una señal analógica continua por un tren de pulsos de amplitud constante, de la cual se obtiene como resultado un tren de pulsos modulados en amplitud. ¿Y cómo se demodula? Para la demodulación de una señal PAM, esta debe pasarse por un filtro pasa-baja. Este filtro elimina las señales de alta frecuencia, generando así la señal demodulada. A esta señal se le debe aplicar un amplificador inversor para aumentar el nivel de la señal y así obtener las salidas demoduladas con un valor de amplitud muy parecido al de la señal de modulación. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de modulación? La modulación y demodulación de una señal PAM es un proceso bastante simple comparado a otras técnicas, y los circuitos utilizados para realizar ambos procesos de transmisión y recepción de la señal también lo son. Una de las características de este tipo de muestreo es que realiza la muestra de la señal de forma instantánea cada cierto intervalo de tiempo. De esta forma, ese tiempo no va a ser mejor que la frecuencia del muestreo. Sin embargo, debido a la naturaleza de esta modulación, en la que se almacena la información en la amplitud de los pulsos generados, se presenta vulnerabilidad al ruido auditivo, tanto antes de que se dé la modulación como durante su transmisión. Además, como el ancho de pulso varía durante el proceso, el uso del ancho de banda y la potencia es significante. La PPM. Se puede transmitir información de manera discreta de varias maneras además de la mencionada en la exposición anterior, que es la PAM. En las señales PAM, la información va en la amplitud de los pulsos, sin mantener la amplitud constante, y solo variamos la posición de los pulsos en transmisión en proporción, a los valores de la señal transmitida, M sobre el tiempo, en los instantes correspondientes. En la modulación PPM, la posición de pulso es relativa a la señal sin modular. Varía de acuerdo con la señal de información. Tomamos tiempo sobre segundo como el tiempo de muestra y utilizamos un M sobre NTS como muestra la señal de mensaje. ¿Cómo se genera una señal PPM? Se utiliza un circuito de muestra y retención, un generador de pulso sincrónico, un generador de diente de sierra, un comparador y un circuito monoestable. De la salida del comparador se tiene una señal modulada por ancho de pulso o PWM, de la cual se utiliza el monoestable, que genera los pulsos de ancho constante de acuerdo a los flancos negativos de la señal PWM. Para la demodulación se convierte la señal PPM en una señal PWM y luego se aplica un filtro pasa-baja junto con un integrador. Para efecto de este artículo se utiliza la función
Daemon de MATLAB con los datos de la señal ppm del generador del Simulink. Las ventajas de la modulación ppm es su eficacia energética, debido a que no tiene altas pérdidas en mantener sus pulsos de longitudes no constantes, manteniendo la potencia instantáneamente regulada a un mismo nivel. Otra de las ventajas de la modulación ppm es que es bastante inmune al ruido y con facilidad se logra distinguir el pulso del ruido en amplitud. Esto se debe a que solo se detecta un pulso en el instante de tiempo correcto. La PSM, o modulación por codificación de pulso, es uno de los métodos más utilizados para ya que gracias a este se logra transformar señales marcadas en señales digitales. Para la implementación de este método se presentan tres etapas principales, sondeo de la señal, cuantificación de la señal y codificación de la señal. Cuando se habla de muestra de la señal, se parte de una señal de moda a la cual se adquieren los datos en distintos instantes de tiempo de manera uniforme. Para este proceso se recomienda que la frecuencia de muestra sea el doble de la frecuencia máxima de la señal muestrada, cumpliendo con el criterio de Niewski. En el proceso de cuantificación es cuando se define un rango de valores en el cual se definirá la precisión del pulso. Estos de amplitud de la señal son fijos, es decir, que a medida que la señal adquiere cercana al umbral definido, los valores de la señal se aproximan a un valor arriba o abajo, dependiendo del valor más cercano. Esto hace que no se presenten valores intermedios. Seguidamente, para la etapa de codificación se utiliza para transmitir el mensaje de manera que la señal sea menos sensible al ruido. Para esto se utilizan métodos de codificación para traducir el valor discreto de la señal en un arreglo de un S o 0S, al cual llamaremos códigos de línea. Las ventajas y desventajas: es menos sensible al ruido o interferencia en el canal de comunicaciones. Para recuperar la señal modulada es más simple en comparación con cualquier otro método de modulación. Estos sistemas tienden a ser siempre más costosos y complejos en su implementación y requieren un mayor ancho de banda. PWM es una técnica que se usa para transmitir señales analógicas cuya señal portadora será digital. En esta técnica se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envían a una carga. El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho de su parte positiva en relación con el periodo. Está expresado en porcentaje. Por tanto, un ciclo de trabajo de 10% indica que está a 10 de 100 a nivel alto. ¿Para qué se usa la PWM? Esta modulación es muy usada para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Es una técnica utilizada para regular la velocidad de los motores, la velocidad de giro de los motores, regulación de intensidad luminosa, controles de elementos termoeléctricos o controlar fuentes conmutadas, entre otros usos. ¿Para qué se necesita un condensador en PWM? Como hemos dicho, cuando requieres una señal analógica, los autómatas suelen usar PWM y por tanto la tensión obtenida es el promedio de la salida PWM. Pero la señal resultante son pulsos bruscos, los cuales pueden tener sus desventajas, ya que incluso se pueden dañar los componentes que se conectan si la tensión de corriente continua es superior a la tensión máxima admisible por el componente. Multiplexación por división de tiempo. Es un sistema para la transmisión simultánea de dos o más señales sobre una portadora. En la multiplexación por división de tiempo, el tiempo entre dos pulsos de sincronización se dividen en canales de operación. Cada canal obtiene el mismo periodo de tiempo. El tiempo total
se denomina trama. Siendo así, entonces señal digital y análoga pueden ser insertadas en los diferentes time slots. Sus características. Esta técnica asigna a cada uno de los usuarios un espacio de tiempo conocido como time slot en la totalidad del ancho de banda disponible. Esto se logra organizando el mensaje de salida en unidades de información llamadas tramas y asignando intervalos de tiempo fijos dentro de la trama a cada canal de entrada. De esta forma el primer canal de la trama corresponde a la primera comunicación, el segundo a la segunda y así sucesivamente hasta que el enésimo más 1 vuelva a corresponder a la primera en la siguiente trama. ¿Cuáles son sus aplicaciones? En los sistemas MIC, sistema de codificación digital, utilizan la técnica de TDM, modulación por división de tiempo, para cubrir la capacidad de los medios de transmisión. La ley de formación de los sucesivos órdenes de multiplexación responde a normalizaciones de carácter internacional, con vista a facilitar las conexiones entre diversos países y la compatibilidad entre equipos procedentes de distintos fabricantes. Modulaciones digitales ASK, FSK y PSK. En esencia, las modulaciones digitales constan en el procesamiento de algunos parámetros de una onda portadora en función de otra señal conocida, generalmente como onda moduladora, la cual es una señal digital binaria de ceros y unos o al revés, o ceros y unos y ceros, que porta la información para que la misma sea transmitida por un canal. Dentro de este tipo de modulaciones se pueden considerar entre las más resaltantes ASK, FSK y PSK para los sistemas de comunicaciones digitales. ¿Qué es la ASK o modulación por desplazamiento de amplitud? Se basa en representar variaciones de amplitud inmersas en una secuencia de datos digitales, como variaciones de amplitud en una onda portadora. En otras palabras, la alteración de amplitud de la señal portadora dependerá directamente de los niveles de amplitud de la señal a modular, manteniendo la frecuencia y la fase constante. Las variaciones de amplitud son usadas para representar valores binarios de ceros y unos. De esta manera se puede representar la señal portadora como un interruptor on-off. La FSK o modulación por desplazamiento de frecuencia. El bloque del modulador consiste básicamente en una señal binaria entrante y un subsistema selector que escoge entre dos señales portadoras de la misma amplitud, pero con diferente frecuencia. Si la señal digital entrante es un 1 lógico, este mostrará una mayor frecuencia. Si es 0 lógico, la frecuencia será menor. Las portadoras poseen diferentes frecuencias, obteniendo como resultado la señal modulada dependiendo del tren de datos a modular. Y la PSK, modulación por desplazamiento de fase. Este tipo de modulación se caracteriza por variar la fase de la señal portadora dependiendo de la amplitud de la señal a modular, resultando una modulación en fase A. A diferencia de la modulación ASK, la señal portadora mantiene una amplitud constante y variaciones en la fase entre 0 grados para un 0 lógico y 180 grados para cuando se presenta un 1 lógico. Sabiendo las formas de ondas que competen a este tipo de modulación, se muestran las ecuaciones matemáticas correspondientes, donde el valor para cuando se obtiene un nivel lógico igual a 0 en la entrada de datos binarios y un par y uno para cuando se obtiene un 1 lógico.